Pedro es un hijo deseado y querido de una familia equilibrada y acomodada de Madrid. Tiene una hermana 2 años mayor que él. En su primer año de vida no parecía diferente de cualquier otro bebé. Lloraba y reía ante el mismo tipo de cosas que su hermana cuando tenía esa edad. En fotografías presenta la apariencia de un bebé hermoso, sano y feliz. Si hubo alguna clase de signos sutiles de los problemas que se manifestaron posteriormente, nadie los notó. Los padres no empezaron a preocuparse hasta que no llegó esa edad en que los niños empiezan a moverse por sí mismos. A medida que pasaba el tiempo, las diferencias con otros niños de su edad se hacían más notorias. Pedro no dijo ni una sola palabra hasta mucho después, pero aún era más desconcertante el hecho de que no pareciera comprender nada de lo que se le decía. No se volvía cuando decían su nombre, ni mostraba ningún interés en escuchar o mirar a las personas que le hablaban. Por el contrario, podía permanecer completamente absorto examinando minuciosamente un cubito de madera. Se sentaba en el regazo de las personas que le tomaban en brazos como si se sentara en un mueble y se mostraba igual de contento que si se sentaba solo en cualquier otra parte de la habitación. Cuando su madre iba a tomarlo en brazos, él no levantaba los suyos, a diferencia de lo que hacía un primito suyo de la misma edad. Al principio todo el mundo pensaba que Pedro era solo un niño muy independiente y autosuficiente que tardaba en empezar a hablar. La abuela insistía en que había que comprobar si oía bien. ¿No sería sordo? Quizá la sordera pudiera explicar no solo por qué no hablaba, sino también por qué parecía estar tan metido en su propio mundo y tan ajeno al de los demás. Pero esta posible explicación tuvo que descartarse cuando se comprobó que la audición de Pedro era normal y se vio cada vez más claramente que incluso respondía con una sensibilidad especial a los sonidos. Se asustaba muchísimo con el ruido de la procesadora. Cuando la oía se echaba a llorar y llorar sin calmarse y nunca usaba ese aparato. Las cosas llegaron a tal punto que la procesadora solo podía utilizarse cuando Pedro no estaba en casa. Por otra parte, a Pedro le fascinaban los ruidos que producían los autobuses que pasaban por la calle. En cuanto oía el ruido familiar de esos vehículos, indefectiblemente se asomaba a la ventana. En ocasiones nunca señalaba el autobús, ni daba gritos de excitación que hacía inevitablemente su hermana de pequeña cuando veía películas de Mickey Mouse. Desde los 18 meses, la hermana de Pedro se divertía jugando a ir de tiendas, tomar el té, acostar a sus muñecas. Pedro nunca hizo ese tipo de cosas. Tenía una buena colección de cochecitos de juguetes, pero en vez de jugar con ellos, como lo hacía un primito de su edad, solo se interesaba por alinearlos colocándolas en filas muy iguales. Otras veces se ponía a observar muy de cerca cómo giraban las ruedas. Nunca respondía a los niños que trataban de jugar con él. En cierto momento, en su 3er año de vida, los padres se dieron cuenta que algo marchaba muy mal. Seguía sin mostrar el menor signo de lenguaje y en muchos aspectos parecía estar muy por debajo de otros niños de su edad. Sin embargo, le encantaba la música y se dedicaba a escuchar incansablemente las 4 estaciones de Vivaldi. Sus padres habían oído hablar de autismo, pero descartaban esa idea, porque pensaban que tener autismo implica evitar a las personas y no tener ninguna clase de respuestas emocionales.
Ellos habían notado que a Pedro le gustaba estar en compañía de otras personas. De hecho, prefería estar cerca de su madre y de su hermana. Y lo que le hacía más feliz era que su padre jugara con él a juegos motores bruscos. Pedro tenía explosiones de risa y de vez en cuando rabietas violentas, pero resultaba muy difícil entender por qué se reía o por qué lloraba. A los 3 años se le diagnosticó autismo, después de largas entrevistas, observaciones y pruebas. En las pruebas psicológicas que exigían el uso del lenguaje, Pedro tenía un rendimiento muy bajo para su edad, pero en otra prueba en que tenía que asociar formas geométricas, su rendimiento fue extraordinariamente bueno. En casa se convirtió en un verdadero genio haciendo rompecabezas, incluso si se le ponían las piezas boca abajo. Esta habilidad hizo que su madre desarrollara la esperanza de que Pedro, al final, los sorprendiera a todos y se convirtiera en un niño con un talento fuera de lo común.